La palabra bruja en nuestro cotidiano se usa para insultar u ofender. El término posee un estigma cultural negativo y despectivo que etiqueta a estas mujeres como seres malignos y perversos. A las brujas se les relacionó históricamente con la maldad, la oscuridad, el diablo, los gatos negros, verrugas, escobas, sombreros, calderos, etc. En la Edad Media, miles de mujeres fueron perseguidas, torturadas, violadas, quemadas en hogueras y ahorcadas, todo enmarcado en un contexto religioso. Se les acusó de situaciones tan absurdas como de provocar tempestades que estropeaban las cosechas, hacer estéril al ganado, causar enfermedades a otras personas o ser capaces de volar en lomos de bestias salvajes, de hacer pactos con el diablo, matar niñas y niños para hacer pócimas con ellos, comer carne humana, profanar cadáveres, beber sangre, envenenar, realizar maleficios y más. Hay una historia que no se cuenta mucho acerca de estas mujeres que fueron llamadas brujas. Estas mujeres eran parteras, alquimistas, perfumistas, nodrizas o cocineras que tenían conocimiento en campos como la anatomía, la botánica, la sexualidad, el amor o la reproducción, y que prestaban un importante servicio a la comunidad. Conocían mucho de plantas, animales y minerales, y creaban recetas para curar, lo cual fue interpretado por los grupos dominantes del medievo como un poder del diablo. Fueron mujeres sabias, empoderadas, libres, que usando las plantas sanaban y ayudaban a otras mujeres a parir. Eran además mujeres paganas que ejercían su sexualidad plenamente sin fines reproductivos y se reunían con otras mujeres para charlar, bailar sin pudor y divertirse en una especie de comunidad femenina. A la sociedad de la época le costaba comprender que una mujer quisiera ser libre y pudiera valerse por sí sola, que buscara remedios en la naturaleza y que explorara y disfrutara de su sexualidad sin la ayuda del hombre. De modo que, cuando una de ellas rechazaba el único destino que se le permitía, esposa o monja, la quemaban viva en una hoguera. Estas mujeres eran mujeres libres, no seres malévolos. Eran mujeres pensantes, libres e independientes, no devoradoras de neonatos. Para entender el miedo a las brujas, debemos de situarnos en una época donde el 300 conocimiento estaba reservado solamente para unos pocos, y hoy esos pocos van a ser ustedes. En nuestro subconsciente, de alguna forma, borremos esa imagen de la bruja maligna, maléfica, oscura, y que hacía pactos con el diablo y que celebraba aquelarres, porque nada de eso era real, o fue lo que te hicieron creer. Evidentemente, habían brujas malas, como las hay hoy en día o como las seguirá habiendo en el futuro. Estas mujeres tenían una enorme sabiduría y tenían unos amplios conocimientos, y por ese mismo motivo, la Inquisición y la Iglesia las persiguieron. En aquella época la mujer tenía una función, era dar a luz a los niños, cuidar de ellos y cuidar de su marido. Por lo tanto, la mujer no tenía mucha independencia y libertad sobre su vida, y al mismo tiempo, la Iglesia no podía permitir que la mujer tomara esos mismos derechos, ya que se vivía en una sociedad patriarcal. En ese tiempo se consideraba importante la figura masculina, ya que la sociedad se estaba convirtiendo más matriarcal. Hubo también una confrontación de aquellos que eran médicos. En ese tiempo no podían soportar que algunas mujeres rurales tuvieran más poder de curar a personas que los mismos médicos que habían estudiado. En las civilizaciones más antiguas como la mesopotámica, la sumeria, la romana, griega, egipcia, este tipo de mujeres eran veneradas y muy respetadas. Hay que aprender a diferenciar lo que es una bruja satánica y una bruja folclórica. La bruja satánica es aquella donde existe un pacto con el diablo. Hay una sumisión, una reverencia hacia lo maligno. Y luego la otra diferencia es la bruja folclórica. Es la bruja de los cuentos.
que en ese subconsciente debemos de tener como las brujas buenas, eran mujeres sabias, conocedoras de la naturaleza, y en esa brujería folclórica encuadraban todo el tipo de comadronas, de parteras, de hechiceras y magas. En esa misma época había brujos, pero no fueron perseguidos por igual. Recordemos que era una sociedad patriarcal. Muchos brujos eran alquímicos, astrólogos, y por lo tanto, la Iglesia consideraba que había una base científica en todo lo que hacían. En países protestantes como Alemania, Inglaterra, Suiza, hubo una mayor persecución en el tema de la cacería de brujas, en donde aldeas enteras eran totalmente arrasadas. El Papa Inocencio VIII, en 1484, publica la Bula Sumis, Desiderantes Affectivus. Abordó específicamente la presencia maligna de brujas y brujería en el Sacro Imperio Romano Germánico y autorizó una inquisición formal sobre sus actividades. Esta bula legitima la persecución de la brujería. Dice que las brujas vuelan en las escobas, celebran aquelarres, hacen pactos con el diablo, y que las mismas brujas son las causas de diferentes enfermedades, del granizo, de la peste de la hambruna, etc. Y esto provoca que dos alemanes, Enrique Kramer y Springer, publiquen un libro, Malleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas, ya que es una guía de cómo acabar con las brujas, especifica cómo se les debe acusar y qué marcas se tienen que encontrar en su cuerpo, qué medios de tortura se tienen que utilizar. Fue una barbarie lo que se le hizo a esas mujeres de aquella época que solo se dedicaban a curar enfermedades y que tenían una conciencia más elevada a comparación de aquellas personas que vivían en aquella época. Algunos elementos brujeriles que se decía que las brujas usaban era la escoba. Presenta una doble simbología. Por un lado tiene una simbología fálica, porque en ella colocaban el ungüento a base de belladona, mandrágora, beleño, estramonio, y se untaban sus partes íntimas, axilas, cuello. Esto provocaban que tuviera vuelos oníricos, pero no se movían del sitio donde estaban. Y esa escoba tenía un alto poder de limpieza energética. Otro elemento mágico de las brujas es el caldero mágico. Representa el útero materno, el útero femenino. Ellas lo utilizaban para hacer todo tipo de pócimas y ungüentos. También es donde se une lo masculino con lo femenino. Las tres bases del caldero representaban las edades de la mujer: la infancia, la madurez y la vejez. También se unen los cuatro elementos de la naturaleza: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Otro elemento significativo que las brujas usaban era la varita mágica. La usaban principalmente para protección. El motivo principal por el cual se acusaba a alguien por brujería era por envidia. La persona se llevaba a juicio, pero ya se sabe lo que le esperaba: la hoguera. Muchas mujeres pasaban por muchas pruebas físicas y torturas muy tormentosas. Cada una terminaba muy lastimada, o peor de los casos, morían. Hay algunos aspectos importantes que cumple una persona que es bruja. Uno es el aquelarre. El aquelarre era una reunión de mujeres donde ellas compartían una serie de conocimientos y los redactaban en sus grimorios, que ellas tenían de sus recetas, y los encriptaban porque si caían en manos de la Iglesia o de otras personas, no pudieran entender lo que escribían en sus grimorios, ya que era una sabiduría muy grande. En ese tiempo los únicos que sabían leer eran los clérigos o personal de la misma Iglesia. Otro aspecto que se les acusaban era que cambiaban de formas de animales como el gato negro, la rata, la serpiente. Pero si te pones a analizar, las vinculaban con animales que la misma sociedad aborrecía. Por eso en la Edad Media, las ratas se propagaron tanto porque casi se exterminaba a los gatos. Los amuletos que muchas brujas usaban como protección era la sal, ya que es conocido como un protector poderoso. Otro amuleto importante es la ruda, ya que aleja las energías negativas. Culturas antiguas lo usaban mucho como protección.
Muchos espíritus que han vivido eventos traumáticos, donde fueron quemados en la hoguera o tenían algún don de sanar a personas en vidas pasadas. En esta vida, si tienen alguna habilidad especial, lo rechazan porque en su inconsciente aún viven las memorias de vidas pasadas en donde sufrieron por mostrar lo que verdaderamente sabían hacer. Imagínate cómo sería el mundo si nunca hubiera existido la cacería de brujas y que aquellas mujeres hubieran expandido aún más su conocimiento y su conciencia. Quiero imaginar que sería un mundo mejor. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios.